¿Alguna vez te has sentido inquieto ante la muerte? ¿Has perdido a alguien querido e incluso con fe? ¿Tu corazón quedó rodeado de preguntas sin respuesta? ¿Qué sucede con el alma después del último suspiro? ¿Existe conciencia? ¿Va directamente al cielo o queda en algún tipo de espera? Incluso entre los cristianos más fervorosos, estas dudas persisten, alimentadas por tradiciones, costumbres y doctrinas que muchas veces no se sostienen con claridad en las Escrituras. En este video vamos a romper el velo de la incertidumbre y a sumergirnos en versículos sorprendentes de la Biblia, muchos poco citados, casi olvidados, que revelan verdades profundas y transformadoras sobre el destino final del alma. Si buscas consuelo, verdad y seguridad espiritual, prepárate. Las respuestas que buscas están en la palabra de Dios y van más allá de lo que normalmente se predica en los púlpitos o se enseña en las tradiciones populares. Hoy vamos a explorar lo que la Biblia realmente dice sobre la vida después de la muerte. Y no solo los versículos más conocidos, sino textos que generalmente pasan desapercibidos y que pueden cambiar completamente tu visión sobre el más allá. Vamos a hablar sobre el verdadero estado de los muertos. ¿Qué significa la resurrección? ¿Cómo el regreso de Cristo se conecta con esta realidad? E incluso lo que la Biblia dice sobre fenómenos espirituales que muchos interpretan como manifestaciones de almas. Cada paso de este viaje traerá luz a una cuestión que en el fondo habita en todos nosotros. ¿Qué me espera después de la muerte? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede liberar tu mente, calmar tu corazón y fortalecer tu fe de forma profunda y definitiva. La muerte para muchos es un misterio envuelto en miedo, silencio y especulación. Pero ¿qué nos dice la Biblia, esa revelación divina que atraviesa los siglos como fuente de verdad y esperanza? Esta es una de las pocas veces en que Dios utiliza una palabra tan fuerte como abominación, indicando que tales prácticas no son meramente errores, sino ofensivas a su santidad. ¿Por qué? Porque abren la puerta a engaños espirituales, a manipulaciones que vienen de fuentes oscuras. El apóstol Pablo refuerza esta alerta en 2 Corintios 11:14 al advertir que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta declaración no debe tomarse a la ligera. Lo que parece una manifestación consoladora puede ser, en realidad, una trampa espiritual cuidadosamente diseñada para desviar, confundir y esclavizar. El enemigo tiene acceso a recuerdos, tonos de voz, gestos. Puede imitar con precisión lo que el corazón desea ver, pero su propósito nunca es benigno. Por eso, cuando alguien afirma haber recibido un mensaje de un fallecido, cuando una figura conocida aparece en un sueño con palabras dulces o advertencias, es vital recordar: si la Biblia dice que los muertos nada saben, Eclesiastés 9:5, entonces quien aparece no es el ser querido que partió, sino una falsificación peligrosa. A confiança não deve estar em experiências subjetivas, mas na palavra que permanece para sempre. Y esto nos lleva a una conclusión espiritual esencial. Más que temer a la muerte o intentar comprenderla mediante métodos ocultos, debemos aprender a confiar en lo que Dios ya reveló. La muerte es un sueño profundo, sin conciencia, sin sufrimiento, sin comunicación. Cualquier intento de violar ese silencio es cruzar un límite que el propio Creador estableció. No se trata solo de doctrina, sino de protección espiritual. En un mundo lleno de voces, imágenes y experiencias que claman por nuestra atención, Dios nos llama a cerrar los oídos a los susurros del error y abrir el corazón a la verdad eterna. Porque en el momento designado, cuando la trompeta final resuene y los cielos se abran, no necesitaremos señales falsas ni mensajes ambiguos. Veremos al Salvador cara a cara.
Es interesante notar que, mientras muchas religiones presentan la muerte como un portal inmediato hacia el cielo o el infierno, las Escrituras nos invitan a mirar con mayor profundidad. En el Salmo 146, versículo 4, leemos que cuando el espíritu del hombre se va, ese mismo día perecen sus pensamientos. Y en Eclesiastés 9, 5, 6 está escrito: los muertos nada saben, ni tienen ya recompensa, porque su memoria cae en el olvido. También su amor, su odio y su envidia ya perecieron. Versículos como estos no son solamente impactantes, abren el camino hacia una comprensión más coherente y sorprendente sobre el estado del alma después de la muerte. Un estado de inconsciencia, de sueño profundo, donde no hay dolor, ni culpa, ni acción. Este concepto, aunque chocante para muchos, se repite de forma consistente en otros pasajes bíblicos. En Daniel 12:2, por ejemplo, está escrito: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La palabra duermen no es aleatoria. La Biblia podría decir murieron, o están en el infierno o en el cielo, pero usa la imagen del sueño. Esto sugiere que la muerte no es el fin, sino una pausa, un estado de espera. Y esa espera no es consciente, no es activa. Es como un sueño profundo, sin sueños, sin paso del tiempo. El alma, en este contexto, no está sufriendo ni se está alegrando. Está simplemente dormida. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo retoma esta imagen. En Juan 11, cuando Lázaro muere, Jesús declara: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y cuando los discípulos no comprenden, Él aclara: Lázaro ha muerto. Jesús no se contradice. Al contrario, está usando una metáfora deliberada para enseñarnos algo profundo sobre la muerte. Para Él, la muerte es como un sueño del cual Dios puede despertar al ser humano cuando llegue el momento. Esta enseñanza nos libera de los miedos tradicionales y nos ofrece una perspectiva mucho más misericordiosa, más ligada a esperanza do que ao tormento. Y hay más. Cuando examinamos detenidamente los libros proféticos y las cartas apostólicas, encontramos una armonía sorprendente con esta visión. En 1 Tesalonicenses 4, 13, 14, Pablo escribe que no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí nuevamente la muerte es descrita como un sueño, y la resurrección es el momento del despertar. Nada de tormentos eternos inmediatos, nada de recompensas instantáneas, solo un descanso profundo hasta que llegue el día de la promesa. Esta visión transforma completamente nuestra relación con la muerte, no como un castigo, sino como una transición silenciosa, un intervalo antes de la eternidad. Y finalmente, cuando entendemos esta enseñanza, se abre un nuevo nivel de comprensión espiritual. No se trata de negar la eternidad, sino de entender cómo y cuándo ella se manifiesta según la palabra de Dios. La Biblia no oculta este misterio, pero tampoco lo reduce a clichés o tradiciones humanas. Al contrario, nos invita a estudiar, a cuestionar y a abrir los ojos del alma para ver más allá de lo que nos han enseñado por costumbre, porque la verdad, revelada en la Escritura, siempre tiene una profundidad que espera ser descubierta por aquellos que no temen preguntar. Y este es apenas el comienzo de una jornada que transforma nuestro modo de ver la vida, la muerte y todo lo que está entre ella. Esta perspectiva puede resultar extraña para quienes crecieron escuchando que, al morir, el alma del justo va directamente al cielo. Sin embargo, cuando examinamos con honestidad y al prestar atención al contenido íntegro de las Escrituras, encontramos una línea teológica consistente que nos conduce a una comprensión diferente. No se trata de negar la esperanza de la vida eterna,
sino de entender el proceso divino que conduce a esa esperanza. En toda la Biblia, la idea de que los muertos están actualmente conscientes en el cielo o en el infierno es menos frecuente de lo que se imagina. Por el contrario, la imagen del sueño es utilizada repetidamente como símbolo del estado post-mortem. No es casualidad que tantos pasajes insistan en decir que los que murieron duermen, como si esperaran un momento específico para despertar. Cuando leemos cuidadosamente otros textos, descubrimos que esta visión no es algo anecdótico ni secundario. En Job 14, 10, 12, por ejemplo, se plantea una imagen muy clara. Mas el hombre muere y queda inerte, el hombre expira, ¿y dónde está? Así como las aguas se evaporan del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no se levanta. Hasta que no haya cielo no despertará ni se levantará de su sueño. Este pasaje refuerza la noción de que no hay actividad ni conciencia después de la muerte hasta que llegue el día determinado por Dios. La muerte, entonces, es una suspensión temporal de la existencia consciente, donde el ser humano se libra del dolor, del sufrimiento e incluso del paso del tiempo. Incluso el libro de Isaías aporta luz sobre esta realidad. En Isaías 26, 19 leemos: «Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Despertad y cantad, moradores del polvo». ¿Por qué este llamado al despertar, si ya estuvieran conscientes en el más allá? Este clamor bíblico por el despertar de los muertos señala una expectativa futura, un evento aún por acontecer, y este evento es la resurrección prometida, el gran acto divino en el cual aquellos que descansan serán llamados a la vida, no antes. Aquí se revela un principio clave. La esperanza cristiana no está en lo que ocurre al instante después de morir, sino en lo que sucederá cuando Cristo regrese y llame a los suyos por nombre. Además, es importante notar que esta comprensión bíblica nos ofrece no solo coherencia teológica, sino también consuelo emocional. Saber que nuestros seres queridos no están vagando, sufriendo o incluso observando nuestros dolores desde el más allá, sino descansando en paz, esperando el llamado final de Dios, es un alivio para muchas almas. No hay necesidad de temer apariciones, juicios inmediatos o tormentos eternos justo después de la muerte. Solo hay descanso. Y en el momento adecuado, en la gran manifestación del Señor, el llamado resonará y todos los que duermen oirán su voz. Esto transforma la muerte en algo menos temible y más esperanzador. Un puente silencioso entre el dolor presente y la promesa futura. Y finalmente, cuando aceptamos esta visión, no solo comprendemos mejor las Escrituras, sino que también alineamos nuestro corazón con el ritmo divino de la redención. La muerte ya no es un castigo inmediato ni una condena sin retorno. Es una etapa natural, prevista por Dios, donde cada alma descansa segura hasta el momento de la restauración final. Este entendimiento no contradice la justicia divina, sino que la honra, mostrando que cada ser humano será juzgado y recompensado en el momento correcto, no en una escala de tiempo humana, sino en la perfecta cronología del cielo, porque en la economía de Dios, ni siquiera los muertos están olvidados, solo están dormidos, aguardando el amanecer de la eternidad. Esta metáfora del sueño de la muerte no es un recurso aislado ni una excepción en las Escrituras. El apóstol Pablo, al escribir a los creyentes de Tesalónica, lo reafirma con clareza pastoral y profunda sensibilidad espiritual. En 1 Tesalonicenses 4:13 declara: «No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Aquí Pablo no solo informa, sino que consuela, señalando una verdad que sostiene a quien sufre una pérdida.
La muerte no es el final definitivo, sino un intervalo. Continúa en el versículo 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este no es un consuelo abstracto, es una seguridad basada en la autoridad divina. Los que descansan no han sido olvidados. Esperan un llamado, un despertar glorioso, y ese llamado será personal, audible y transformador. Cuando leemos Daniel 12:2, la resonancia es innegable. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta profecía antigua no solo confirma el testimonio del Nuevo Testamento, sino que revela un plan celestial preciso, en el que cada alma será tratada con justicia y amor. La muerte, en esta luz, deja de ser un castigo oscuro para convertirse en una pausa divina. No es una condena, sino un descanso. No es olvido, sino preparación. Y este detalle transforma radicalmente cómo enfrentamos la pérdida de un ser querido. Saber que están durmiendo en la paz de Dios y que serán despertados en el momento perfecto, según la sabiduría divina, cambia nuestro luto en esperanza y nuestra tristeza en expectativa confiada. Además, esta comprensión es vital porque desmonta la idea popular de que los muertos ya están viviendo su destino eterno en este mismo instante. El mensaje de Jesús en Juan 6:40 es directo y poderoso, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él no dice ya está en el cielo ni ya está conmigo ahora. Él afirma que resucitará en el último día. Este detalle es crucial para alinear nuestra fe con la verdadera revelación bíblica. No hay prisa en el plan de Dios. Cada etapa ocurre en el momento justo, y la resurrección de los muertos está reservada para la consumación de la historia humana, cuando Cristo regrese en gloria. Y es justamente esta promesa la que forma el núcleo de la fe cristiana. La resurrección no es un adorno teológico ni una esperanza vaga. Es la columna vertebral de nuestra creencia en la victoria sobre la muerte. Pablo lo expresa con fuerza en 1 Corintios 15:20. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Si Él resucitó, nosotros también lo haremos, pero no inmediatamente al morir, no en un escape inmediato del alma, sino como parte de un gran evento futuro que transformará todo lo que conocemos. Esta comprensión no solo honra las Escrituras, sino que nos prepara para vivir con una esperanza firme, sin confusión, sin temor, y con la certeza de que el silencio de la muerte será interrumpido por la voz del Salvador que llama a los suyos de vuelta a la vida. Por eso entender esta verdad no es solo una cuestión doctrinal, sino una necesidad espiritual profunda. Cambia la forma en que oramos por los que se han ido. Cambia la manera en que enfrentamos nuestro propio futuro. Y nos llena de una paz que no se basa en mitos populares ni en tradiciones sin fundamento, sino en la promesa real de aquel que venció la muerte, porque la Biblia no nos deja en la oscuridad, nos ofrece una luz que guía incluso en el valle más sombrío, y esa luz es la certeza de que todo aquel que muere en Cristo no está perdido, solo está dormido, esperando el día en que la trompeta suene y la eternidad comience. La secuencia que nos presentan las Escrituras es clara, ordenada y coherente. Muerte, sueño, retorno de Cristo, resurrección, juicio. No hay saltos misteriosos ni accesos inmediatos a destinos eternos. Todo sigue un plan divino bien estructurado. En Hebreos 9:27 leemos: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio.
A primera vista, algunos interpretan este pasaje como una afirmación de que el juicio ocurre inmediatamente tras la muerte. Pero al contrastarlo con el relato más detallado del Apocalipsis, especialmente en el capítulo 20, surge una imagen muy diferente. Allí se describe un juicio futuro después de la resurrección. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esta declaración refuerza la idea de que nadie será juzgado antes de ser restaurado completamente a la vida. Dios no actúa con parcialidad ni apresuramiento. Su justicia es paciente, completa y perfecta. Comprender este orden divino no solo elimina dudas teológicas, sino que revela la belleza de un Dios que respeta o tiempo, la conciencia y la individualidad de cada ser humano. Él no juzga espíritus sueltos vagando en el más allá, ni condena sin que haya plena lucidez. La resurrección precede al juicio porque Dios quiere tratar a cada uno como un ser integral. Cuerpo, mente y espíritu reunificados en el momento correcto. Esto confiere dignidad al proceso y refuerza la noción de responsabilidad personal. No somos juguetes del destino ni piezas desechables en un juego cósmico. Somos criaturas amadas, llamadas a comparecer ante el Creador con plena conciencia. Por eso la resurrección viene antes del juicio. Es un acto de justicia y misericordia. Sin embargo, con esta comprensión puede surgir una pregunta perturbadora. ¿Cómo explicar las voces, las apariciones, las experiencias que muchos interpretan como contactos con el más allá? ¿Qué decir de los sueños vívidos, los médiums, los mensajes supuestamente enviados por seres queridos fallecidos? La Biblia no deja este asunto en la ambigüedad. En Deuteronomio 18, 10, 12, encontramos una advertencia severa. No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni evocador de muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta es una de las pocas veces en que Dios utiliza una palabra tan fuerte como abominación, indicando que tales prácticas no son meramente errores, sino ofensivas a su santidad. ¿Por qué? Porque abren la puerta a engaños espirituales, a manipulaciones que vienen de fuentes oscuras. El apóstol Pablo refuerza esta alerta en 2 Corintios 11:14 al advertir que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta declaración no debe tomarse a la ligera. Lo que parece una manifestación consoladora puede ser, en realidad, una trampa espiritual cuidadosamente diseñada para desviar, confundir y esclavizar. El enemigo tiene acceso a recuerdos, tonos de voz, gestos. Puede imitar con precisión lo que el corazón desea ver, pero su propósito nunca es benigno. Por eso, cuando alguien afirma haber recibido un mensaje de un fallecido, cuando una figura conocida aparece en un sueño con palabras dulces o advertencias, es vital recordar: si la Biblia dice que los muertos nada saben, Eclesiastés 9:5, entonces quien aparece no es el ser querido que partió, sino una falsificación peligrosa. A confiança não deve estar em experiências subjetivas, mas na palavra que permanece para sempre. Y esto nos lleva a una conclusión espiritual esencial. Más que temer a la muerte o intentar comprenderla mediante métodos ocultos, debemos aprender a confiar en lo que Dios ya reveló. La muerte es un sueño profundo, sin conciencia, sin sufrimiento, sin comunicación. Cualquier intento de violar ese silencio es cruzar un límite que el propio Creador estableció. No se trata solo de doctrina, sino de protección espiritual. En un mundo lleno de voces, imágenes y experiencias que claman por nuestra atención, Dios nos llama a cerrar los oídos a los susurros del error y abrir el corazón a la verdad eterna.
Porque en el momento designado, cuando la trompeta final resuene y los cielos se abran, no necesitaremos señales falsas ni mensajes ambiguos. Mírenlo, veremos al Salvador cara a cara. Y entonces, sí, los muertos hablarán, no desde el más allá, sino desde una nueva vida restaurada por el poder de aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. La claridad de estas verdades nos libera. Ya no necesitamos temer a la muerte, ni alimentar esperanzas distorsionadas sobre encuentros inmediatos en el más allá. La verdadera esperanza está en Cristo, en su regreso, en su promesa de llamarnos de nuevo a la vida con un cuerpo incorruptible, glorificado, perfecto. Saber que los muertos descansan en paz y esperan ese llamado trae paz a los vivos y prepara nuestro corazón para vivir con sabiduría, sin miedo y con fe. Si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón anhela respuestas verdaderas. No solo para satisfacer la mente, sino para traer consuelo al alma. Y la Biblia no decepciona. No solo responde con claridad, revela con amor. Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Esta promesa es real. Es para mí, es para ti, es para todos los que duermen en el Señor. Si este mensaje habló contigo, compártelo con alguien que necesita escuchar esta verdad. Deja aquí en los comentarios tu testimonio, tu duda o tu oración. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo. Cada semana tenemos reflexiones profundas como esta, siempre basadas en la palabra de Dios. Que el Señor te fortalezca, consuele tu corazón y renueve tu esperanza. Porque la muerte no es el final, es solo el comienzo de un nuevo tiempo. Y ese tiempo pertenece a Dios.